Recuerden que ustedes siempre tienen la línea amiga a la mano, marcando el 265-7757, 265-7757 en nuestra línea telefónica. Ustedes pueden marcar y preguntar todo lo que quieran. Aprovechen a nuestros invitados que son especialistas en cada uno de los temas. Y pues, jovencitas, recuerdan que en un programa pasado estuvimos hablando acerca de lo que tiene que ver las enfermedades con nuestra mente, que es que muchas veces nosotros estamos respondiendo a impulsos, preocupaciones, angustias, rencores, envidias, en fin, una cantidad de cosas que podemos tener adentro que de una vez hace que nos enfermemos, y eso como que no es bueno para ninguno. O sea, el más experimentado lo ha sentido, el más maestro de yoga, el más maestro de lo que sea, lo ha experimentado, sabe qué es, pero hoy lo vamos a aprender a curar. No sabemos si a curar de todo, pero sí a manejarlo. Así, hay una clara conexión entre nuestras preocupaciones y nuestras enfermedades. Yo desde un tiempo para acá que descubrí eso, cuando alguien me dice, tengo esto, ahí mismo digo, le está pasando algo por acá. Tuviste una tristeza, tengo una gripa, sí, la semana pasada. Entonces, es increíble cómo uno se da cuenta de que sí, que el cuerpo está conectado con la mente y nuestro cuerpo desafortunadamente es el que sufre todos esos traumatismos. Bienvenida. Lina, dijiste algo muy sabio y es que nuestro cuerpo, voy a alegar la redundancia, es totalmente sabio. Eso me suena más a mí, Sergio, bienvenido por ahí derecho, yo ya enseguida te voy a saludar. Pero a mí me suena más como, ¿ustedes se acuerdan de un comercial muy viejo que decía, ¿le duele? Sí, señor. ¿Le duele? Sí, señor. Sí. No es tome lo otro, sino que usted tiene algo en su cuerpo que le está diciendo, usted tiene una preocupación, una tristeza y por eso le está doliendo esta parte de tu cuerpo. Sergio, ¿me equivoco o no? Y bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Hola, hola, creció. Llamar las 3 L's, algo así. Está perfecto. Eso está muy bien. Sí. Sí, relacionando las enfermedades, hay algo que me preocupa de lo que tú acabas de decir. Es un comercial muy viejo. No, eso fue hace poquito. Sí. No, y por ahí lo sacaron hace un tiempo. Lo sacaron hace un tiempo. Que lo volvieran a repetir. Lo renovaron. Era una recordación única. Bueno, hoy es muy importante comprender, y dando de hilo conductor a lo que veníamos hablando la vez pasada, que las enfermedades son somatizaciones de nuestra mente o procesos de perdón no hechos conmigo mismo, que eso lo hablábamos la vez anterior. Entonces, vamos a volver al tema y es cuando yo necesito entender que debo perdonarme o perdonar algo. La gran mayoría de nosotros tenemos un plan de vida. Y ahorita cuando miraba la entrevista que hacían con relación al proyecto y todo lo que trabajaba la coach al inicio, tenemos todos clarísimo qué queremos en la vida, pero no tenemos tan claro qué no queremos en nuestra vida. Sí. Entonces la gran mayoría de nosotros vivimos una carrera contra reloj con relación a lo que la sociedad nos dice que debemos cumplir. Es verdad. Cuando yo me salgo de esos patrones preestablecidos, automáticamente mi mente empieza a hacer algo diferente y es no estoy cumpliendo y empieza la ansiedad. Sí. Cuando se genera la ansiedad, se genera el estrés y cuando se genera el estrés, se generan las enfermedades. Entonces, sí es totalmente cierto cuando uno va donde el médico y el médico le dice a uno, usted lo que tiene es estrés. Totalmente cierto, porque lo único que causa las enfermedades es el estrés. Ese es el primer factor. Y yo te podría decir que es el más importante de todos. Nosotros tenemos un paradigma y hablamos de que la genética también desarrolla parte de las enfermedades. Sí. Y algo que les quiero compartir es el 98% de las enfermedades que se desarrollan en el cuerpo no tienen nada que ver con la genética, sino está latente el proceso y tus emociones son las que hacen que se genere o no se genere. Son las que prenden ese... Claro, porque si no, imagínense, si eso fuera una realidad, hermanos o generaciones completas que vienen de un mismo proceso, todos deberían tener exactamente lo Y mismo. ha pasado en Es muchas cierto, familias, sí. esa persona se enferma de algo muy extraño y dice, pero nadie lo tuvo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, no tiene que venir en una cadena genética. Total, entonces para nuestros televidentes es importante entender que no porque mi papá vivió esto, no porque mi abuelo vivió esto, yo lo voy a desarrollar. Exacto. Porque a veces ya cuando yo me predispongo para el desarrollo de la enfermedad, de manera automática se genera. Voy a poner el caso. No, es que mi papá toda la vida fue hipertenso. Entonces, ¿qué empiezan? Desde que uno tiene 10 años, 12 años, uy, el abuelito murió de hipertensión. Va uno donde el médico y el médico le primero pregunta, ¿usted qué padece? Hipertensión, alguien en su casa, entonces uno empieza a atar cabos. Eso te iba a preguntar, Sergio, que cuando uno va de un médico en cualquier consulta te preguntan antecedentes familiares. Todo. Y a mí me da mucha risa porque él me dice, usted tiene que decir, le digo, pero es que yo no siento conexión con eso porque no tengo ningún síntoma de tener eso. Pero los médicos de la medicina También te convencional diagnostican, sí. Lo toman como muy importante. Y hay algo importante, y lo digo con el amor más profundo,
muchas de las capacitaciones que dicto, la dicto al sector médico, al sector salud, pero los programadores más grandes y que desarrollamos la mayor cantidad de enfermedades somos los mismos profesionales que nos encargamos de trabajar la salud. Sí. Un médico le dice a uno, llegaste tú al consultorio y no, es que tengo una sensación acá detrás del oído, tengo como un poquito de dolor en el pecho, y el primero que le dice, eso es el abrazo del cocodrilo. Y entonces uno automáticamente dice, ay, me va a dar el abrazo del cocodrilo. Claro. Y tú sales del consultorio ya diciendo, me va a dar el abrazo del cocodrilo. Y como mentalmente tienes una situación, una angustia, una tristeza, se baja el sistema inmune, llega el virus y dice, el médico tenía toda la razón, el abrazo del cocodrilo. Ahí sí es. Entonces, yo co-creo mi realidad. Sí. Recordemos eso fundamentalmente. Ahora, para empezar a entender cómo puedo yo alejar la enfermedad de mi vida, lo primero que debo entender es de quién me estoy rodeando, porque las enfermedades también se heredan. Sí. Y estoy hablando de que se heredan mentalmente. Así es. Ahí voy a hacer un paréntesis, Sergio, y es precisamente antes de darle la inquietud, es recordarle a los televidentes que el 265-7757 está abierto, 265-7757. Cuando estamos hablando de las personas que nos rodean, podemos hablar incluso hasta de una característica de edad. Cuando la mayoría de las personas llegan a los 40 años, 40, 45, y de ahí para arriba. Cancelo, Claro, recordémoslo. En la mayoría, empieza por algo que nos ha impuesto la sociedad. Usted llegó a los 40, usted ya debe tener independencia económica, debe tener su propia casa, su carro, usted debe ser una persona importante, usted debe tener reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos vemos que llegamos a ese piso de la vida y no tenemos ni lo uno ni lo otro, sino por el contrario estoy harta de aburrida en lo que estoy haciendo, estoy descontento con lo que tengo, la familia o la pareja que tengo no era la que yo hubiera soñado, etcétera, etcétera. Imagínense todo eso concentrado en una sola bola de estrés que se apodera de mi cuerpo. ¿Qué no le va a dar a uno? Y fuera de eso, con la gente que esté al lado, que le esté recordando, y estás amañado y estás contento, y yo cambié de carro, no has cambiado de carro. Horrible. Sí. Voy a irme más hacia adelante. Ajá. Yo no sé si ustedes saben que en este país, cuando una persona se pensiona, Sí. al solo hecho de recibir su pensión, es más susceptible a una enfermedad que cuando estaba laborando. Total. Sí, entonces cuando yo estoy laborando, yo tengo la mente ocupada, gane mucho o gane poco, por lo menos tengo un rol que cumplir, pero de un día a otro, después de levantarme todos los días a las 5, llegar a la casa, de un momento a otro me levanto a las 7 de la mañana y lo único que hago en la casa es estorbo. Sí. Porque la vida de todos ha rodado de una manera diferente. Yo les pregunto, ¿a ustedes no les parece muy curioso que las personas que se pensionan después de los 6 o 7 meses de ese proceso, la enfermedad automáticamente comienza a aparecer? Se No hay dispara. nada Es que verdad. hacer, me siento inútil. Total. toda la Entonces, vida ¿qué fue lo que serví. causó la enfermedad? La enfermedad estaba ahí latente, llamémosla, estaba ahí en un huevito. Sí. Sí. Y cuando mis pensamientos toman fuerza y me empiezo a sentir inútil, que ya no estoy aportando, que ahora lo que hago es estorbo en la casa, que yo no tengo un plan de vida, automáticamente genera estrés, y el estrés es el detonante El Dispara de todo. todo lo que tengo yo reprimido a lo largo de todo. Sergio, Estaba perdón, te esperando ese interrumpo. riego. Ay, qué pena. No. María está hace rato ahí en la Sí. línea. María, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? María. Nosotros acá no dejamos ni que entre la llamada de lo conversadoras que somos, pero De es lo para bueno que ustedes pasamos. también. Claro. Hacemos de televidentes acá para ayudarles a ustedes. María, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, María. Excelente, María, gracias. Muy contenta de haberme podido comunicar. Ay, Ay, qué nosotras bueno. también de tenerte acá. Para hacer una preguntita a don Sergio. Todo tuyo. Yo tengo un resentimiento con una persona hace como 2 o 3 años. Entonces yo le pregunto, ¿cómo hago para que se me quite esa rabiecita que siento por esa persona? ¿Qué tengo que hacer o qué hago para que se me quite? Ok. María, muchas gracias por llamar. Gracias a ustedes. Divina. María, aquí hay dos opciones en la vida. Una es, o nos vamos desde la elección de perdonar por mejorar mi calidad de vida, o me empiezo a dar cuenta que ese resentimiento lo único que va a causar en mi vida es una enfermedad a futuro. Sí. Te lo voy a poner, María, en una palabra sencilla. Cáncer es una enfermedad que se desarrolla por el proceso más profundo de no haber podido perdonar un suceso en mi vida o a alguien en mi vida. Sí. ¿Cómo lo puedes manejar? Y hay una manera muy sencilla de poderlo hacer, y es todos los días cuando estés en ese proceso donde te llegue ese veneno emocional, porque realmente el rencor es un veneno emocional, Sí. nos contamina, nos mata y nos enferma. Pídele de manera consciente a ese ser en el que tú crees, a esa energía en la que tú confías, que te dé toda la fuerza para poder entender y aceptar lo que ya no puedes cambiar.
Cuando mirábamos en la primera sección del programa hablábamos de que no puedo cambiar lo que pasó, pero tampoco puedo hacer nada por lo que viene. Lo único que tengo es el presente. El éxito del perdón es vivir en un eterno presente. Yo sé que va a sonar repetitivo, pero cuando yo entiendo que yo no puedo hacer nada por lo que ya pasó, que ya ese suceso generó en mi vida, lo único que tengo en mi vida la capacidad de hacer es aceptar lo que yo he vivido con amor. Sí. Y cuando yo acepto con amor, entiendo que la vez que me pusieron los cachos fue lo mejor que me pasó. Y uno dice, pero ¿cómo así? Claro, porque ese ser se fue con alguien que no me valoraba lo suficiente. Se lo llevó. Ay, se lo llevó. Me lo buenísimo, quitó. ese problema Yo encima. recuerdo algo mucho que una vez nos dijo Sergio, es que nosotros somos los únicos que tomamos la decisión de cómo sentirnos. Si tomamos esa situación como algo positivo o como algo negativo, somos los únicos seres capaces de crear esa energía en algo bueno o en algo malo. ¿Cómo podemos entonces enlazar ese tema, Sergio? Lo que tenemos por dentro, es aquí, en nuestro interior, y esas enfermedades. ¿Cómo vamos a hacer para superar eso o cómo ligamos lo uno con lo otro? Ok, yo les quisiera pedir un favor a las tres. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que ustedes han oído hablar en los últimos meses para poderles ayudar a decodificar a las personas que Los nos están viendo? resfriados, las gripas. Los resfriados y las gripas. Diabetes Ok. también. ¿Qué pasa cuando La tú tienes diabetes, gripa? sí. Ajá. ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando tú tienes gripa? Una gripa severa. ¿Te obliga a qué? La cama. Para que te Al estés quieto. reposo. A reposo. Segundo, a llorar, Sí. ¿cierto? También. Y tercero, hace que tú A inconscientemente expulses. Excelente. Sí. Entonces vámonos al primer punto y es, la gripa te lleva obligadamente a que hagas un alto en el camino porque te sientes que estás haciendo muchas cosas y tú mismo te has repetido, uy, yo como quisiera estar acostado, uy, yo como quisiera estar aquí sentado en la casa, yo como quisiera como Tiempo unos para 2 o mí. 3 días para mí. Y mira, el universo es perfecto, el cuerpo es maravillosamente claro y te dice, listo, te voy a mandar algo para que descanses 2 o 3 días y te manda Y para te la manda cama. la gripa. Entonces, ¿qué sucede? La gripa a nivel emocional es una tristeza no manifestada. Vámonos a un ejemplo. Por ejemplo, cuando hemos estado en un caso como un velorio, yo no sé si se han dado cuenta que la persona responsable del proceso se va al sepelio, todo el monta, y cuando se termina todo, como que la persona llega a su casa automáticamente, el 90% de las personas les da una gripa severa que las manda 2 o 3 días a la cama. Y le echan Sí, la es culpa al verdad. cementerio. Claro, es que no en el Las virus, es que en la vacaciones, sala de sí. velación, es que en todo el La demás. energía, Pero es que no realmente también. es que como yo no me permití como ser humano llorar mi tristeza porque tenía que estar como un roble al frente de la gente, abrazarlo, no importa, todo pasó, esa emoción está ahí y esa emoción se encapsula. Y cuando tú llegas a un estado de recogimiento, por eso el silencio es tan valioso. En el silencio encontrarás las respuestas, decía el maestro Buda. Ahora te digo yo, si tú ya estás en silencio, llega a tu mente la tristeza, el desapego que estás viviendo por esa relación o lo que viviste y automáticamente la gripa aparece como un gran mensajero a tu vida para que puedas fluir con lo que no viviste emocionalmente. Claro que sí. Entonces, gripa es igual a tristeza. Entonces, si eres de las personas que te da 2 veces al año gripa, de enero a junio, de julio a diciembre, ya sabes qué debes hacer. Y es, manifiesta esa tristeza que tienes y déjala fluir. Una enfermedad que es muy común también es la artrosis. También, sí, señor. Hablábamos de la artrosis como el querer tener el control de las cosas. Hablábamos que los griegos decían que la artrosis es el llanto del alma. Cuando hay una tristeza muy profunda y yo pierdo el control, se manifiesta la artrosis. Entonces, señora, señor que me están viendo y están empezando esos síntomas, esas articulaciones a molestar, suelta el control, permítete fluir en la vida y no controles todo. Yo siempre hago una analogía, imagínense que fuéramos en una carreta esa del lejano oeste y de un momento a otro me caigo yo de la carreta y me quedo agarrado de un lazo y me arrastra la Estilo carreta. película. A lo Sí, película. sí. ¿Cómo hago yo para no sufrir y que el caballo no me siga arrastrando? Soltar. Suelto. Pero la mayoría de nosotros vamos lastimándonos, agarrándonos de la carreta y la carreta nos arrastra, nos pela, nos lacera, nos lastima y nosotros no tomamos una decisión. Entonces, Así es. suelta el control. Bueno, vamos a poner una pausa, Sergio, porque Blanca nos está esperando en la línea. Blanquita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico que estés con nosotros. Aprovecha, Sergio Villamizar, para que le preguntes lo que quieras. Bueno, muy amable. Don Sergio, muy buenas tardes. Doña Blanca, muy buenas tardes. Yo quiero preguntarle una cosita. ¿Cómo hace uno para manejar el estado de ánimo de uno, pues que ya uno está viejo, sabiendo que uno convive con los hijos y en este momento tengo un hijo sufriendo de depresión? Esa sería mi pregunta, a ver cómo lo manejo a él y cómo me manejo yo, porque uno sí brega a hacer sus cosas, a salir, a estar en baile,
pero uno lo ve a él y entonces uno se desanima tanto que a uno pues uno se siente muy mal. Muchísimas gracias. Blanquita, muchísimas gracias y vas a quedarte muy atenta a la respuesta y nosotros también, porque yo sé que más de una persona está pasando por lo mismo. Ok, lo primero que hay que entender es que la edad no va directamente proporcional al número. Sí. El número simplemente es un número, pero la edad Eso me es encanta, mental. Eso me encanta. Ayer oía en otro programa de radio por allá que estaban hablando de un programa que hay de la mujer sin número, o sea, que ya no tengan ustedes la opción de decir, tengo tantos años y estoy limitado. La primera pregunta que yo le quiero hacer a Blanca es, ¿tienes más de 150 años? Si estás ahí, yo te digo que de verdad ya estás empezando a sentirte vieja. Sí. Pero todo lo que esté por debajo de ese promedio es porque mentalmente hay algo donde tú no te estás sintiendo satisfecha y entonces te estás excusando para no hacer cosas que podrías estar haciendo muy bien. Sí. Hay un video en YouTube muy viral que logró una mujer de más de 86 años en el Reino Unido bailando, no sé si la han visto, y sale la señora haciendo piruetas con un bailarín maravilloso. Claro. Hoy día yo te puedo asegurar que una mujer de 50 años no haría eso aquí en Colombia porque no está en la capacidad de hacerlo, o sea, es mental. Lo segundo, ¿qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental, es una enfermedad que necesitamos trabajar porque necesitamos ponerle un propósito a la vida. Yo entro en depresión cuando no tengo claro qué quiero hacer en mi vida. Y yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez dentro de su proyecto de vida, ¿qué es lo que realmente ustedes quisieran hacer en unos años? Es verdad. Porque hoy la mayoría tenemos un rol, entonces tú estás presentando, tú estás comentando, tú estás viviendo una experiencia, pero ustedes saben si esto que estamos haciendo hoy nos va a llevar a lo que va a pasar en 20 o 30 años. Yo les cuento mi experiencia. Yo me veo a los 90 años en un balneario delicioso, dictando conferencias, haciendo mis talleres, sirviendo a la gente, pero con un propósito claro y es seguir entregando transformación a los seres humanos. Pero la mayoría de nosotros nos ponemos metas muy cortas y cuando no cumplimos la meta, entramos en frustración, viene la depresión y automáticamente se generan todas Incluso, estas Sergio, enfermedades nos da mucho mentales. miedo ponernos esas metas tan a largo plazo porque nos creemos muchas veces tan poco que no creemos que seamos capaces de cumplir. Total. Pero bueno, nos encanta que se comuniquen con nosotros. Recuerden, 265-7757. Luz está en la línea. Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Luz. Buenas, ¿cómo están? Feliz de que te comuniques con nosotros. Luz, ¿qué le quieres preguntar a Sergio? Mire, para preguntarle, mira, a mí hace 6 años, Sigue. para preguntarle que si, pues, ¿qué puedo hacer? Porque yo hace 6 años me mataron el hijo. Sí. Y yo estuve en terapia de duelo. Y a mí lo que hace que me mataron el pelado, eso hace que yo viva una depresión llorando. Sí. Sí. Yo no pude, las enfermedades todas se me dispararon, todas, yo vivo enferma en la cama. Y los médicos me mandan droga, me dicen, ya la droga no me sirve. Luz, ¿tienes más hijos? Sí, yo tengo una niña de 22 años, pero ella trabaja todo el día con el papá y tengo una hija por allá lejos en España. Ok. Luz, bueno, muy atenta, vas a prestar atención a lo que te va a decir Sergio Villamizar. Qué rico que nos llamas, qué rico que, o sea, que nos expreses esto, porque realmente tú sabes que esta es tu familia y siempre queremos darles la mejor solución, Sergio. Luz, me encanta tu nombre. Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. O sea que tienes un propósito claro de iluminar a estos seres con los que estás compartiendo hoy, tu esposo, tus otras 2 hijas. O sea, mira la responsabilidad tan hermosa que tienes de con tu ejemplo llevar un proceso de transformación. El manejo del duelo es algo a lo cual todos los días nos vamos a enfrentar. La pérdida es lo único natural y hemos hablado en algunas otras ocasiones que lo primero que debes traer a tu conciencia es que esa energía de tu hijo, aunque haya transmutado y este estuche, como lo llamamos nosotros, que llamamos el cuerpo, se deteriore y se termina, su energía sigue con nosotros. Él vivirá y vive contigo siempre. Es importante entender, Luz, que este proceso al que tú llamas pérdida es un aprendizaje en tu vida, es un mensaje que te está llegando a ti a través de eso que tú has llamado Dios o esa conciencia universal con la cual nosotros estamos, donde de una u otra manera estás comprendiendo que el desapego es parte de nuestra vida. Cuando hablamos del desapego, yo no estoy hablando de olvidar, estoy hablando es de recordar con amor y con conciencia de amor universal. Yo no puedo transformar ni cambiar lo que pasó y esa pérdida para ti, sé que en el corazón y en tu emoción es totalmente natural que la manifiestes, pero hoy
Tu propósito es con tu ejemplo el amar, el unir esta familia que quedó, tu hija donde está en España, tu otra hija, tu esposo, y entender en armonía que lo que estás viviendo es un proceso por el cual todos los que estamos aquí hemos pasado, que la pérdida haya sido de una manera o de otra es lo que genera la diferencia. Pero hoy, céntrate en eso y entiende que la energía de tu hijo está en ti y en todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí. Muy bien, Sergio, gracias por ayudar a nuestra televidente. A Luz, pues, le deseamos que salga adelante, que pueda superar eso tan difícil, porque algo dice mi mamá, Sergio, y es que en la vida tenemos que manejar el desapego, pero las madres no estamos preparadas para perder a nuestros hijos. Mi mamá dice, usted entierra a su esposo, a sus papás, a sus hermanos, pero un hijo es algo bastante difícil. Ojalá que lo que le hayas dicho le ayude a ella para encontrar esa luz que la tiene ahí tan prendida. Y la no se ha tiene dado internamente cuenta. y vas a darte cuenta que esto también es un proceso de aprendizaje cultural, porque para nosotros es poco fácil ese desapego, pero para otras culturas la pérdida de un hijo es algo a lo cual se prepara durante mucho tiempo y lo puedes afrontar. Muy bien, tenemos en la línea a Claudia. Claudia, bienvenida, muy femenino, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, aquí aprendiendo de cómo enfrentar las enfermedades. Ay, muchas gracias por este programa tan maravilloso. Con Qué mucho rico. cariño para ti y para todos los televidentes. Mira, mi pregunta es a Sergio, ¿a qué se debe la artritis? ¿De qué depende? Y muchas gracias. Ok. Súper bueno. Hablábamos que la artritis y la artrosis, aunque son muy similares, están ligadas a que tus pensamientos que utilizas o con los que fuiste formado son pensamientos muy estrictos. Entonces te voy a hacer una pregunta, tú que estás allá al otro lado, y es, analiza si lo que tú haces diariamente no tienes, por allá como lo llamamos nosotros, esa capacidad de tener la razón. Cuando yo creo que yo tengo la verdad absoluta, cuando yo no permito que otros me den otra idea, cuando tú me compartes un concepto y yo te digo, sí me gusta, pero es que el mío tiene la totalidad de las razones que yo sé por mi experiencia. Es cuando se genera la artrosis porque es querer tener el control. Entonces, la invitación para ti, para que la artrosis desaparezca de tu vida, porque sí es posible, lo primero que debes hacer es entender que los demás también tienen un punto de vista y que el tuyo es uno de los tantos que pueden existir. Cuando yo acepto que los demás también son reales, ahí puedo comenzar a soltar el control y se desaparece completamente la artritis. Mejor dicho, si no, ya estamos hasta las 3 y no nos alcanza el tiempo. Esto hay que alargarlo y alargarlo porque tiene mucho de dónde hablar. Pero algo que me gustó y que bueno que lo trabajáramos en un programa más adelante así cortiquito, y es que estamos hablando acerca del matrimonio y Sergio le gustaría hacer con los televidentes de Muy Femenino una preparación para las personas que están próximas a casarse. Es algo muy bonito. Oiga, bien Sí, interesante, total, porque sí. yo les cuento y es la mayoría de matrimonios no fracasan por falta de amor, sino por exceso de confianza. Yo creo que yo así te voy a aceptar toda la vida, pero no nos ponemos a analizar si realmente cómo trabaja esa persona bajo presión, cómo va a ser el día que quede en embarazo, cómo voy a ser yo como padre frente a una responsabilidad. O sea, eso se lo dejamos, como dice Walt Disney, entramos al castillo y se nos olvida qué pasa ahí para adentro, pero en el castillo hay que limpiarlo, hay que barrerlo, hay Como que... siempre digo yo, Sergio, Todo mire, es la a magia. nosotros nos acostumbraron que siempre el cuento de hadas y las telenovelas terminan, las En final antiguas, en que se casaron, vivieron felices y comieron perdices, entre comillas. Esa comida de perdices yo creo que más de una y a más de uno le ha dado más duro, pero vea, ese fue el paréntesis que lo Listo. vamos a tener en cuenta porque ese tema está supremamente interesante. Pero resulta que por aquí han salido... ¿Y qué pasa si yo tengo migraña? ¿Y qué pasa si yo tengo vértigo? ¿Y qué pasa si a mí me duele tal cosa y tal otra? Es verdad. Ok. ¿Podemos, alcanzamos un poquito? Claro que alcanzamos. Vámonos a irnos con uno fundamental, la migraña. La migraña es lo que se denomina normalmente una cefalea, que es una inflamación de las venas dentro del cerebro y hacen presión y eso es lo que genera el dolor. Entonces, ¿la cabeza para qué nos sirve? Pensémoslo, para pensar. Claro. ¿Para qué más nos sirve la cabeza? Para pensar. ¿Y para qué nos sirve la cabeza? Para pensar. para Entonces, tener el cuando pelo hay... ahí. Y para ponerme, para ponerme más linda de lo que Pelo. soy, como dicen ustedes. Entonces, si el enfoque está a pensar, las personas que presentan cefaleas crónicas es porque se la pasan todo el día pensando. Entonces son las personas que se están vistiendo en la mañana y se están poniendo el vestido y empiezan solitos a conversar con ellos mismos. ¿Será que me pongo esto? ¿Será? Ay, no, es que con esto me veo muy gorda, y con esto me veo muy flaco, con esto no sé qué. Y entonces tienen una conversación interna tan, pero tan poderosa que su mente siempre está ocupada y no le dan espacio para estar consigo mismos. Así es. Son personas que se dan varilla todo el día, como decimos vulgarmente. Me critico, me critico, me critico, me
crítico hace algo y todo el tiempo está diciendo, pero lo pude haber hecho mejor. Exacto. Pero lo hubiera podido haber hecho mejor. No me Sí. quedó la comida como que, esa sopa no está como yo, yo la puedo hacer mejor. Entonces, todo el tiempo estás dedicada única y exclusivamente a darte varilla y a pensar en lo que no ha Sergio, pasado. Precisamente hablando de la cefalea o de la migraña, hemos visto que muchas personas tienden a presionar ciertos puntos para quitar ese dolor de cabeza. ¿Para qué se hace eso? Cuente. Además tenemos una llamada, pero venga, vamos a hacer una Vamos pausa. con la llamada Vamos con la primero. llamada, tenemos una llamada de Titiribí, qué rico que nos llaman de otras partes y de otros municipios. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, ¿Aló? ¿Con quién? con Carolina. Caro, bienvenida, qué bueno. Cuéntanos, ¿estás haciendo buen clima en Titiribí? Sí, señora. Ay, qué rico. Caro, ¿qué nos quieres compartir o qué le quieres preguntar a Sergio? Sí, señora. Adelante. Caro, bájale todo el volumen al Ay, televisor. para preguntarle al señor, lo que pasa es que a mí me duele mucho el cuello y debido a ese dolor en el cuello me duele mucho la cabeza. Ay, no, me van a dar palo otra vez aquí a mí. Yo acabo de preguntar eso detrás Ella de acaba de cámara. preguntar lo mismo ahorita detrás de cámaras. Bien, pero bien. bueno. ¿Cómo lo quiere? Muy bien. ¿Bonito o feo? Así se lo dijeron a ella. ¿Cómo quieres que te lo digan? ¿Directo o con palabras adornadas? Bájale el volumen al televisor, Caro, todo, y quédate por el teléfono, para que no tengamos ese retorno ahí. Como el dermatólogo, directo al grano. Directo al grano. Listo. Claro, listo. Gracias por comunicarte con nosotros, Sergio. Carolina, importante que analices siempre que vayamos a llegar a una conclusión de qué parte de mi cuerpo se enferma, revisemos para qué sirve esa parte del cuerpo. Sí. Entonces me voy a ir al cuello. ¿Para qué te sirve el cuello? El cuello te permite observar diferentes opciones para coger un camino diferente al que vas. Eso quiere decir, Carolina, que si tu cuello es recurrentemente el que se enferma, no te gusta mirar otras opciones, por lo tanto consideras que tu posición y tu manera de ver la vida es la única manera. Entonces cuando yo voy a mirar hacia allá, me hago el loco literalmente y prefiero enfermarme antes de mirar otra opción. Hay que entender que los demás también tienen opciones y que la verdad no es única, sino está basada en perspectivas. ¿Te quieres quitar el dolor de cuello? Muy sencillo, lo único que tienes que empezar a hacer es tener ¿Voltear? humildad. Ay, pero yo soy muy humilde. No hemos dicho lo contrario, no hemos dicho lo contrario. sentía Cuando hablo de humildad, es decir, lo que tú me estás diciendo es es importante también. y voy a intentarlo y voy a probar esa También alternativa y me permitir voy que a otros ir. tomen el control, Sí, no claro que creer sí. que uno Total. es el que maneja Y lo que todo. ella dice es cierto, el cuello automáticamente irradia la cabeza, entonces Sí, la total. cabeza se genera una tensión que son las famosas fibromalgias, los dolores musculares, lo único que necesitas es soltar. Cuando a mí me da una fibromalgia, hoy precisamente con Jimena estábamos esta mañana en una reunión y estaba con lo que llamamos un mico en el hombro. Ay, por Y lo que Dios. decíamos es, hay algo que te está afectando y normalmente el cuello y cabeza es porque estoy llevando una carga ahí, por eso los coteros usan esa parte del cuerpo para transportar. Entonces, revisa qué cargas estás llevando en tu vida que tú sientes que no son tuyas. Voy a poner el ejemplo, ay, es que yo tengo que ayudarle a una tía que vive por allá no sé dónde y le tengo que girar una mensualidad. Si mi tía no viviera, yo viviría tan feliz. Estoy poniendo ese tipo de ejemplos. Es cierto. O tengo una mascota que yo no sé el pecaladito, ¿para qué lo compró? Y ahora me eché otro hijo encima. Entonces se te convierte en una carga y empieza a doler acá. Entonces, analiza de qué manera estás viendo la vida y te vas a dar cuenta que todo es un mensaje de tu cuerpo para que cambies la manera en la que estás pensando. Excelente Uy, por recomendación. Bueno, Sergio, veníamos precisamente con la pregunta anterior antes de que llamara Carolina, y es que hay ciertos puntos de nuestro cuerpo los cuales presionamos para que se quite, por ejemplo, en este caso, el dolor de cabeza. ¿Para qué funciona? Existen unas cadenas energéticas que van ligadas a los centros energéticos que se llaman los chakras. Sí. Nosotros sabemos que existen 7 chakras, pero alrededor del cuerpo en su totalidad son más de 211 centros energéticos. Sí. Cuando yo estimulo esos puntos energéticos, la presión hace que el dolor desaparezca. Eso lo estudiaron en Oriente y se llama digipuntura. Entonces, la digipuntura, voy a darles un tip para su dolor de cabeza. Cuando esté iniciando, porque ya cuando es una migraña muy severa hay que recurrir a otro tipo de cosas, hay una parte en la mano izquierda, que es como este pequeño pliegue que estamos viendo acá, y lo que tú debes hacer es colocar tu dedo pulgar y el dedo índice y hacer presión. Vamos a mostrarlo allá. Vamos a mostrarlo acá. exacto.
es este el punto, ahí te debe doler. Entonces voy a coger acá la mano de Lina, si me lo permite, y en este punto yo voy a hacer la presión. Ahorita ella me va a decir qué va a sentir, automáticamente empiezas a sentir una, miren la cara que tiene, ella está aguantando en cámara, pero aquí se acumula la tensión y al acumularse la tensión, se siente como algo como una ahí, bolita. como una bolita. Ay, No se me debe perdió. existir esa O bolita. sea que hay tensión. Se me Ahí hay perdió. tensión. Y la otra parte es en los pies, que en otro programa, si También. nos lo permiten, si ustedes me lo preguntan a mí, la reflexología es la clave de todo. Cuando yo tengo un paciente en consulta, antes de entrar en coaching, lo primero que hago es reflexología con el paciente porque necesito que suelte la tensión que ha cargado durante toda su vida. Claro. Entonces la digipuntura te lo permite hacer. Es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo debo hacer presión? Tú debes estar aproximadamente entre 1 minuto y medio haciendo esa presión. Y si no sientes que te duela, pídele el favor a alguien que te haga duro. Que te lo haga. Sergio, Que cuando no sientas. encontramos la bolita, ¿qué es? Cuando que no estamos encontramos, bien. Sí, que estamos bien. Que se cuando no perdió. encontramos la bolita, vamos a mirar si tiene la bolita. Yo la sí, tengo. ya la vi. Sí, Ah, ay, sí, ya la vi. Pero lo que pasa es que no la busca. Una más grande que la otra, o sea que hay más tensión de este lado. Recordemos que el cuerpo, y esto es algo importante, axialmente hablando se divide en 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Sí. Todo lo que se genera en el hemisferio izquierdo tiene que ver con mi parte materna. Sí. O sea, pueden venir con cosas que haya vivido de mi infancia que mi mamá o la persona que se encargó de cumplir esa función representa en mi vida. Por ejemplo, en mi caso fue mi abuela, que fue la que representó la parte materna. Sí. Y todo lo que pasa en el lado derecho tiene que ver con la parte paterna. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un caso, un cáncer de mama. Lo primero que le preguntamos a esa persona es izquierda o derecha, y dependiendo de eso sabemos dónde debemos iniciar el tratamiento para que haga el proceso de perdón, ya sea desde su parte masculina o desde su parte femenina. Si tú te pegas un golpe en un dedo, no es casual. Es porque necesitas, así sea lo que llamamos un pequeño accidente, empezar a entender si fue con el lado izquierdo o el lado derecho. O sea, lo que tiene que ver con mi pareja puede ser, o lo que tenga que ver con mi familia. Uy, Bueno, bien pero entonces, importante. perdón, antes de que reciba la llamada, Lina, se aprieta, no se masajea, sino No, que se haces aprieta. presión, cierras los ojos, respiras y en 1 minuto y medio desaparece el dolor Y de presiona cabeza. así me duela, La idea Así es que duele, duele. tiene lo que más pueda. Listo. Ok, Ya aprendí. vamos Sin a la darle uña, la... sin la uña. Sin la uña, ahí sí grave. Vamos a darle la bienvenida a Janet. Hola, Janet, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Ay, feliz de que estés con nosotros. Janet, ¿dónde estás? ¿De dónde nos estás llamando? Desde Envigado. Ay, qué rico. ¿En Envigado está lloviendo o está haciendo solecito? Está lloviendo. Uy, vamos a salir ahorita con paraguas. Pero bueno, aprovecha, Sergio, que está aquí en el programa. Bueno, para saludarlas a ustedes. Qué rico, Y, gracias. Para comunicarme con el doctor, con el coach. Adelante. Para preguntarle algo, vean, yo sufro de vértigo. Pero no es vértigo de Meniere, o sea, ningún médico me ha podido descubrir qué clase de vértigo es. Ya. Porque hay varias clases de vértigo, paroxístico, central, bueno. Me han hecho todos los exámenes sabidos y por haber y todo sale bien. Me duelen mucho los oídos, entonces yo me pregunto, si a uno le duele algo es porque algo está mal, porque un dolor no se presenta por nada. Entonces yo quisiera que de pronto él me dijera qué ejercicio puedo hacer para tener equilibrio en el cuerpo, porque pues eso es muy horrible, uno no puede salir, se marea, se va para los lados, Sí. es impresionante. Total. Claro que sí. Janet, vas a quedarte bien juiciosa, atenta a la respuesta y ojo, si a usted le ha dado cualquier tipo de vértigo, yo pienso que de todas maneras la respuesta puede servirnos para todos, ¿cierto? Total. Y se los voy a hablar con toda la propiedad porque a la mujer que más amo en mi vida, que es mi mamá, tuvo episodios durante más de 8 años de vértigo de Meniere. ¿Y a qué obedece el vértigo? El vértigo lo primero que te está diciendo a ti es, ya no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo y te obliga a estar en una cama, porque la persona, por más que intente ni siquiera ir al baño, lo puede hacer. ¿Estamos? Entonces, lo primero es, debes tomar un descanso y debes entrar en reposo. La actividad que estés desarrollando, no sé qué hagas, no sé cómo lo estés haciendo, tú mentalmente has dicho muchas veces, estoy aburrida de estar haciendo eso y quisiera estar acostada. Y mira, el universo te lo concedió perfectamente. Total. Ahora, ¿el vértigo de dónde viene? El oído. El oído está ligado a la capacidad de escuchar y de aprender. Te pregunto yo a ti, ¿qué es lo que estás oyendo en tu entorno laboral, familiar, personal, a lo cual tú te estás haciendo la loca y prefieres no escucharlo? Sí. Porque esto tiene que ir con el oído interno o con el oído medio. Por lo tanto, es alguna información que te está llegando a ti y que tú te estás haciendo la de las gafas Sí. y no estás escuchando lo que está pasando.
¿En dónde sucede? Y no estoy diciendo que sea el caso tuyo. Cuando yo oí por allá de mi vecina que mi marido me está poniendo los cuernos y eso se me vuelve algo repetitivo, yo digo, ay, esos ojos que no ven, corazón que no siente, si no oigo no pasa nada. Y me hago loco y eso sigue emocionalmente generando la sensación y automáticamente se genera el vértigo. Entonces, cambia tu actividad, replantéate qué es lo que estás haciendo para que realmente disfrutes lo que estás haciendo y lo más importante, ponle atención a lo que escuchas y toma una acción, porque entre tomar una decisión y tomar una decisión hay un lapso muy grande. Yo decido hoy separarme, pero tomar la acción puede ser en 20 años. Exactamente. Decides y actúas, decides y actúas. Tomar acción es la clave de Sergio, esto. antes de Claro que irnos sí. a una pequeña pausa de comerciales, las rodillas, ahí chiquitico. Pequeñito. ¿Para qué te sirven las rodillas? Si voy a hacer humildad, postración. Esa no es mía, no mentira. ¿A ustedes no les parece muy raro que la mayoría de los futbolistas que tienen un nivel de reconocimiento muy alto, cuando tienen algo muy importante que hacer, lo único que se afectan son los meniscos? ¿Por qué no el codo? ¿Por qué no el cuello? Porque la humildad no está dentro de mi aprendizaje en ese momento y lo tengo que aprender. Por Dios, niñas, desafortunadamente el tiempo se va volando, pero recuerden que en los agradecimientos aparecen los créditos de Sergio Villamizar. Sergio, aprendimos muchísimo, ya vamos a aprender a escuchar a nuestro cuerpo, sobre todo a ver esas señales. Y lo que usted nos dijo ahorita es fundamental, es fundamental, clave. Cuando tengamos alguna dolencia, pensemos primero para qué nos sirve esa parte de nuestro cuerpo. Así que lo vamos a seguir esperando porque como siempre vamos a seguir aprendiendo de usted. Muchas gracias, los invito a que visiten la página Sergio Villamizar Entrenador, ahí coloco toda la información en Facebook. Claro que Y sí. se ven a hacer. Bendiciones. Así es, supremamente fácil y sencillo. Recordemos escuchar nuestro cuerpo y tomar acciones. Esa es la palabra clave que aprendimos en el día de hoy. Nos vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con más.